¿A qué no va con nosotros lo de estarse quietos? No va con nosotros estarse quietos. Pues nuestro tema hoy en este mensaje es estate quieto y espera en el Señor. Pero al principio quisiera dar unos pensamientos al respecto. Naturalmente sabemos diferenciar en lo que es un rezo, lo que es rezar, y lo que es oración, lo que es una oración. La Biblia nos habla claramente de lo que significa orar, y es hablar con Dios, estar en conversación con Dios, dialogar con Él. Cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús, le piden a Jesús que les enseñase a orar, porque veían como Él hablaba con el Padre, entonces Jesús les enseña con el Padre nuestro, lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro, un modelo, una forma de hablar con Dios. Y no es una forma distante, sino una forma de hablar en confidencia y en intimidad con el Padre. Pero las malas costumbres han degradado esta oración, el Padre nuestro, a eso, a un rezo. Y desde luego Jesús no pretendía darnos un rezo más, porque precisamente en ese contexto Él critica, Él dice que no sirve de nada repetir vanas palabras, o algunos piensan que por muchas palabras que pronuncien Dios va a escucharles antes o más que a otros. Pero no quiero tampoco entrar en una polémica, pero sí quisiera poner la atención hacia lo que no tiene nada que ver con instituciones o tradiciones, pero sí tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra oración a Él, nuestro diálogo diario con Dios. Porque Jesús enseña a sus discípulos a vivir en oración, a velar y orar, a esperar y a aguardar, a esperar y meditar. Y Pablo describe: orad sin cesar, orad continuamente. Y desde luego esto no significa que vayamos con las manos así dobladas, con de rodillas, los ojos cerrados, todo el día por el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras compras, en nuestros paseos. Habría más que un choque, ¿verdad? Si cerramos los ojos, incluso conduciendo el coche. Pero ¿a qué se refiere esto de orar sin cesar? El salmista pide a Dios que Él no se calle. En el Salmo 83 dice: «Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto». Miren, precisamente estas dos palabras, estar quieto y guardar silencio, son las dos cosas que hemos leído en el Salmo en la introducción. Y es que dice: estate quieto y espera en el Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es estarnos quietos y esperar en el Señor. Y aquí el salmista en el 83 dice: «Oh Dios, no guardes silencio, no te calles y no te estés quieto». Es decir, está sugiriendo, está suplicando que Dios obre, que Dios actúe, que Él hable. Porque en el siguiente versículo dice: «Porque he aquí que rugen tus enemigos». No dice hablan mal contra ti, levantan la voz, sino rugen. ¿Qué es rugir? No voy a hacerlo aquí porque pero rugir es pues un sonido, un ruido que espanta. Sobre todo si son leones que rugen. Los enemigos rugen, amenazan. Y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Qué significa esto? Pues eso de levantar la cabeza, nosotros lo tenemos como cuando alguien está decaído y levanta la cabeza. Pero en el Antiguo Testamento, alzar la cabeza era el orgullo. El alzar la cabeza era rebelarse contra Dios. Y eso es lo que hacen los enemigos, eso es lo que hacen los demás, los que no se quedan quietos y callados delante de Dios y esperan en Él, sino los que se rebelan contra Él. Es decir, todo lo contrario de lo que Dios recomienda que hagamos nosotros. Y otra vez dice Dios a través del salmista en el Salmo 46, versículos 10, lo hemos leído: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Aquí hay una promesa tremenda: estad quietos y conoced.
No es simplemente conocer como reconocer o admitir, sino experimentar. Cuando nos quedamos quietos ante Dios, experimentaremos que Dios es el Señor. En el Antiguo Testamento hay varios salmos más que hablan acerca de el silencio, de guardar silencio delante del Señor y esperarle con paciencia. El Salmo 37, versículo 7, aguarda en silencio al Señor y espérale con paciencia. ¿Cuántas veces dice el salmista, mi alma espera al Señor? Somos impacientes, porque cuando clamamos a Dios, esperamos, ¿no? Exigimos que Dios responda ya. Y muchas veces nos falta esa paciencia que Dios reclama de nosotros. En el Nuevo Testamento se habla de varias personas que esperaban en el Mesías, que esperaban en el Señor. En Marcos capítulo 15 dice, quien también esperaba el reino de Dios. En Romanos 8 dice, no solamente personas esperan la restauración de la creación caída, sino también toda la creación anhela en profundidad, con un anhelo profundo, la revelación del Hijo de Dios, la restauración del mundo. Estos versículos tratan del diálogo con Dios. Quisiera solamente que observemos dos aspectos que a mi parecer son difíciles de cumplir. Que nos callemos. No nos callamos. Somos protestantes. Siempre nos quejamos. Algo sale mal y nos quejamos. Y no tenemos esa facultad que aquí se nos exige, que nos reclama Dios, que nos callemos. Que nos callemos delante de Él. Porque entendemos que orar con orar entendemos comúnmente que es presentar a Dios una lista de nuestros deseos. Y Dios dice, cállate, estate quieto. Y déjame que te diga algo, porque un diálogo es eso, que hablan los dos, hay una interacción. Y a nosotros nos sabe mal callarnos, porque el silencio parece ser que nos molesta. O sea, una cosa es que nos callemos y la otra cosa que nos es difícil es esperar. Esperar porque estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos a que todo sea rápido. Yo no sé cuánto tiempo se dedican a cocinar. Yo me acuerdo que cuando en casa mi familia, éramos 7, mis padres y nosotros los 5 hermanos, cuando mi madre preparaba una comida estaba a veces horas y horas y horas trabajando, preparando la comida y en 10 minutos, ¡fa!, lo habíamos zampado y ya no quedaba nada. Esfuerzo de horas y no se sabe apreciar, no se sabe saborear. No te tragues todo, sino mastícalo, disfrútalo. Antes se preparaban las comidas en horas y muchas veces incluso días antes había que preparar los garbanzos, había que ponerlos a remojo, que si no te partías un diente. Hoy, cuando nos vamos de compra y vemos ahí comida ya preparada, solamente meterlo en el microondas y los 3 o 4 minutos de calentar ya nos parecen mucho. Y cuando exigimos que Dios responda a nuestras oraciones, primero no nos callamos porque, claro, le reclamamos y nos quejamos. Y saben, es hermoso porque los salmos nos enseñan que podemos quejarnos delante de Dios. Podemos derrochar o derramar nuestro corazón, nuestras angustias, nuestras quejas delante de Dios. Dios lo soporta y mejor a Él que lo hagamos con cualquier otro. Podemos derramar nuestras ansiedades, nuestras inquietudes delante del Señor. Es el lugar más adecuado. Pero cuando lo hemos hecho,
Cuando lo hemos hecho, ¿qué hacemos? Bueno, ya me siento aliviado, ya sigo con mis cosas. Alguien comparó la oración como cuando un enfermo va a la consulta de un médico y le va y le presenta, me duele el codo, es que tengo aquí esto, y además también el hombro y las rodillas y todo, y los dientes, y yo no sé, bueno, es que tengo un malestar también, un dolor de cabeza, y me huele el aliento, no sé, y le dice todo lo que le pasa. Le dice, bueno, doctor, muchas gracias por haberme escuchado, y se va. Y el doctor se queda pensativo y dice, qué pena que no se haya quedado, porque le iba a dar algunos consejos para remediar su malestar. Y así vamos a Dios, le volcamos todas nuestras inquietudes, nuestras quejas, nuestras peticiones, y no aguardamos a ver si Él nos va a decir algo. Bien, esa es la primera escena que quiero presentar, que no nos tomamos el tiempo para callarnos delante del Señor cuando hablamos con Él. Porque el silencio nos molesta. A veces el silencio es insoportable. Entonces, cuando hay silencio, escuchamos voces. ¿No? Cuando nos callamos, cuando no decimos nada y cuando no escuchamos ni siquiera el ruido del ventilador, del extractor, cuando no hay coches que pasan y tocan la bocina, cuando hay silencio, nos molesta porque de repente escuchamos cosas que normalmente no escucharíamos. Hasta podemos llegar a escuchar el latido de nuestro corazón. Y eso nos puede asustar. Pero lo trágico es también que de repente escuchamos nuestros pensamientos y no somos capaces de callar incluso eso. Pero Dios se nos comunica también en medio del silencio, en medio de la soledad. No cabe duda que Jesús quiere conversar con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. Quiere hablar a través de su palabra, por medio de su espíritu y por medio también de los hermanos. Lo último todavía nos parece más fácil porque vemos al hermano o la hermana. Y incluso la palabra de Dios está ahí, al alcance nuestro, pero es más difícil de entender, siendo que generalmente no estudiamos lo suficiente como para interpretarla como es debido. Más difícil todavía es lo del Espíritu Santo. Nos es más difícil de discernir, puesto que no le vemos y si nos habla no sabemos cómo calificarlo. Cuando Dios llamó por primera vez al profeta Samuel, siendo Samuel niño, Samuel no sabía que Dios le estaba llamando, porque no había aprendido a escucharle. Pero Dios quiere conducirnos al silencio e incluso a la soledad. Hemos leído el texto en Oseas 2. Un profeta complicado, muy complicada la situación que se describe con la vida, el matrimonio, la familia y el ministerio de Oseas. Pero en el capítulo 2, el versículo 14, dice así, pero he aquí, yo, dice Dios, la atraeré. Otras traducciones dicen, la seduciré. Está hablando de Israel, de su nación, de su pueblo. Yo la seduciré, la atraeré y la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Es que a veces en la bulla del día, en el ajetreo del trabajo, de la familia, y ahora empezará nuevamente la rutina, no va a haber rutina del colegio, estudiantes, chicos, chicas, no es normal lo que vais a experimentar con el colegio ahora. Habrá que establecer una nueva rutina. Igual que hemos dicho que tenemos una nueva normalidad, va a haber costumbres nuevas también en lo que se refiere al colegio.
Pero en esa bulla también del día a día hay tanto escándalo, ruido en nuestro alrededor, que el silencio o la voz, el susurro de parte de Dios está solapado por todas las demás cosas. Y no tenemos ni la quietud, la tranquilidad, la calma para escuchar a Dios. Y por eso Dios dice a su pueblo, te voy a seducir, te voy a atraer, te voy a conducir al desierto. En el desierto, bueno, tenemos un concepto del desierto y enseguida pensamos en dunas, ¿no? Casi turístico, ¿no? Y para hacer fotos. Pero el desierto, cuando se refiere en el Antiguo Testamento, y estamos hablando aquí del texto del Antiguo Testamento, el desierto no necesariamente era un lugar de arena y de dunas de arena, sino era un lugar inhóspito, un lugar donde no se podía vivir normalmente, un lugar donde era árido, donde había soledad, donde podían haber animales también silvestres o salvajes que podían ser un peligro para tu salud. Dios quiere seducirnos y llevarnos a un desierto, porque estamos tan ajetreados con nuestras cosas que no nos callamos, ni nos quedamos quietos, ni esperamos en el Señor. Y así nos va. Así nos va como el que va a la consulta del médico y le dice todo lo que le duele, pero se va antes de que le dé un consejo. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva Dios al desierto? ¿Por qué te quiere llevar Dios a situaciones, a veces límite, en las que dices, aquí es el caos, mi vida es un caos? Bien, la palabra caos describe desierto. Si pensamos en unas dunas, eso parece bonito, hasta para hacer un dibujo, de dibujo, de foto. Pero la palabra desierto implica el caos, la imposibilidad de tener una vida segura. ¿Y por qué Dios nos conduce ahí? Porque quizá no hemos escuchado, no hemos sabido escuchar antes de otra manera. Porque las cosas que nos ocupaban y que nos ocupan hacen imposible que Dios nos hable. Es que Dios nos habla, pero estamos sordos a su voz, a su intervención, a su consejo, a su trato con nosotros. Pero bien, también es interesante que Dios no dice, les voy a llevar, les voy a castigar, les voy a arrastrar al desierto. No, les voy a seducir, porque aquí también habla la connotación que Dios ama a su pueblo. Dios te ama a ti y quiere atraerte a ese lugar inhóspito, desértico, para hablarte al corazón. Ese es el propósito. ¿Por qué te lleva Dios al desierto? Para hablarte al corazón. Porque a lo mejor estás en esa situación porque has dejado de escuchar la voz de Dios. Quizá estás en ese caos, en esa crisis personal, familiar, económica, porque has dejado de escuchar la voz de Dios. Y Dios ahora te está diciendo, quiero atraerte a ese lugar desértico para que estés fijándote solamente en mí. En el desierto no habrá nadie más que tú y yo, dice Dios. Esto es la escena que Dios presenta a través del profeta Oseas aquí. Quiere llevarte al desierto para que te fijes en Él, para que le escuches, para que le puedas prestar atención. Y por eso Dios te lleva al desierto. Y a veces nos quejamos, Señor, ¿por qué me pasa esta situación? ¿Por qué todo se viene abajo? Cállate y escucha lo que Dios quiere decirte. Y permite que te atraiga a ese lugar desértico en el que te tienes que fijar únicamente en Él. Dios te lleva al desierto, ¿por qué? Porque quiere hablarte al corazón. El desierto, ¿qué es el desierto? El desierto, lugar de desolación.
lugar de desolación, de desesperación. ¿Por qué el desierto? ¿Qué sucede en el desierto? Bien, ¿saben lo que pasa? Que lo que no se cuida, durante un tiempo, un cultivo, pasado el tiempo, se convierte en un lugar caótico. No sé si lo dije aquí la semana pasada, no sé si prediqué aquí, ni siquiera, no. Donde prediqué la semana pasada estuve hablando de la viña, de una viña que pasaba cuando voy con bici, a veces por los campos de las Manchas, entonces hay viñas allí plantadas y algunas están del 10, podadas, cuidadas, limpitas, pero hay algunas que están abandonadas. Y ahí las ramas, las ramificaciones, las parras, crecen en todas las direcciones y encuentras un racimo de uva en el suelo donde no tendría que estar, porque el que cultiva la uva la levanta del suelo, la cuida, poda, para que crezca y produzca un buen vino, una buena uva. Un cultivo abandonado se convierte en caótico. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y mi Padre es el labrador que cultiva, que poda, que corta los sarmientos que no sirven, esas ramas que solamente le quitan fuerza a la vid, y les podan para que los pámpanos lleven fruto, mucho fruto, para que el Padre sea glorificado. Dios no quiere que tu vida se convierta en algo caótico. Y cada uno de nosotros ya sabe, creo que a suficiencia, qué es lo que convierte nuestra vida en un caos. Y lo digo, lo adelanto, si no nos callamos y estamos quietos delante de Dios, nuestra vida se va a convertir en un caos o va a permanecer en un caos. Dios quiere llevarte al desierto. Un desierto es un lugar en el que no hay distracción, en el que hay soledad, en el que no podremos distraernos con cosas. Aquí yo sé que cuando tenía que estudiar, hace muchos años, teníamos tareas que hacer, me distraía cualquier cosa, una mosca, enseguida tenía que escribir, 4 veces una cosa y la mosca, yo estaba ya con la mosca. Esta mañana, en el tiempo de alabanza, en el culto de Tijarafe, estuve allí y había una mosca, pesadísima mosca. Y me tuve que concentrar, no pensar en lo que estaba haciendo la mosca, pues la tenía parada aquí, me caminaba por allá, y me tenía que concentrar para permanecer en la alabanza, porque estaba dirigiendo, estaba tocando la guitarra y no podía espantarla. Entonces decía, sí, pero ella tranquilita, ahí estaba quieta. ¿Cuántas cosas nos distraen? ¿Cuántas cosas nos distraen también en nuestra relación con Dios? Yo creo que también este tiempo y el tema del YouTube está bien, es bonito, es hermoso, es un avance tener la posibilidad de retransmitir cultos en YouTube, en grabarlos, pero no hay nada como estar reunidos. No hay nada como estar los hermanos reunidos en armonía, porque Dios dice que ahí hay bendición y vida eterna. Si tú estás en casa y estás viendo el culto en YouTube, que hoy seguramente estará accidentado, después ya analizaremos lo que se puede hacer, también estás distraído y dices, no, lo veo más tarde, lo veo mañana. Yo he visto, porque claro, eso es la desventaja en YouTube, que da registro de que esta persona vio o comentó el vídeo del culto de hace 3 semanas, lo comenta ayer, es decir, hace 3 semanas hubo el culto y lo vio ayer. No es control, pero lo que quiero decir es que lo tomamos más a la ligera. Ya miraré más tarde, ya buscaré el tiempo con Dios más tarde, que ahora tengo tantas otras cosas que hacer. Y Dios dice, cállate, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Volvamos a ese salmo. La intención que Dios quiera hablarnos al corazón es que quiere que le conozcamos. ¿Y saben acerca de conocer a Dios lo que dice Jesús? Que te conozcan a ti, al único verdadero Dios,
es vida eterna. Dios no quiere llevarnos al desierto para castigarnos. Él quiere que le conozcamos y que recibamos el premio de la vida eterna, que entendamos la bendición que Él nos quiere dar. Así que el lugar desértico, lugar de desolación para nada, es el lugar en el que podemos experimentar la realidad de Dios, podemos llegar a conocer a Dios como nunca antes. La cuestión es si nos dejamos seducir. La cuestión es si permitimos que Dios nos atraiga con lazos de amor, dice la palabra. Quiere atraernos Dios a ese lugar que del desierto se convierte en un vergel, en un lugar donde fluye agua viva. Y el desierto, también lugar de soledad, donde no hay distracciones. Quizá tenemos que aprender esa disciplina de buscarnos un lugar de quietud, de silencio con el Señor, para escucharle hablar. Lo hemos cantado, quiero escuchar tu dulce voz. Y cuando alcanzamos oír su voz, y dice en esta canción, me paro y lloro o río porque no puedo hacer nada más que rendirme ante ti. Cuando tú hablas, cuando Dios habla. Yo no sé quién de ustedes quiere escuchar a Dios. Yo supongo que todos queremos escuchar a la voz de Dios. Y si fuese audible, mejor. Cuando Jesús llama a Saulo para convertirlo en Pablo, cuando se presenta en el camino a Damasco y se interpone Jesús en ese camino, y no dice que él vio una imagen, sino una luz resplandeciente, le cegó y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, cuando da testimonio de lo que vivió, esa experiencia que tuvo, dice: los que estaban alrededor mío vieron eso, pero escucharon algo, pero no entendieron. Cuando Dios habla contigo, habla contigo. Cuando Dios quiere hablar contigo, habla contigo. Y es posible que a veces use la palabra, la Biblia. Y es posible que a veces use también incluso una voz, como le sucedió también a Pablo. Y es posible que use su Espíritu Santo, que habla dentro de nosotros. Y hasta es posible que Dios use a uno de nosotros para hablarte a ti. La cuestión es si te dejas atraer al desierto para que Dios te hable. Si quieres escuchar su voz, necesitarás buscar ese momento. No, Jesús dice de orar continuamente. Pablo dice: orad sin cesar, sin parar. Vuestra vida sea una oración. Y termino con el último punto, que Dios no nos deja en el desierto. No dice: te traigo aquí y ya, ahí quédate, hasta que cumplas el castigo. Eso sería el concepto equivocado de que Dios nos atrae al desierto para castigarnos. Dios no nos atrae al desierto para dejarnos allí y ahora hacer penitencia. Y aquí te quedas hasta que hayas aprendido la lección. Dios no nos abandona en ese desierto, sino Él renueva su pacto contigo. Él renueva su pacto contigo. Lo hizo en la situación de Oseas, con la mujer de Oseas, que había sido infiel. Es más, había sido una prostituta y había sido infiel y había hecho barbaridades. Y Dios dice: te voy a dar
una nueva oportunidad. Quiero que rehagas tu vida. Quiero darte un nuevo pacto. Dios quiere que vivas segura, sin necesidad ni temor a peligros. Él quiere comprometerse y juntarse de nuevo con su pueblo. La relación entre Oseas y su mujer era un símbolo, era como una representación de lo que Israel, el pueblo de Dios, estaba haciendo con Dios. Dios, el esposo, y su pueblo, la esposa. Y esa esposa había sido infiel. Esa es la representación de la vida de la esposa de Oseas. Y Dios dice: quiero renovar mi compromiso contigo. Tú eres mi esposa, yo soy tu esposo. Dios quiere establecer de nuevo su pueblo. Le promete fidelidad, le promete justicia, le promete misericordia, le promete amor. Dios se da a conocer. Y el pueblo de Dios, Israel, la Iglesia de La Palma, los que estáis aquí, los que están en YouTube, Dios quiere que le conozcas. Pero no un conocer de que, sí, sé más o menos quién es, no, de conocerle. Y para eso es necesario que te dejes llevar a ese desierto, en el que escuches la voz de Él y sepas atender y responder. Cuando Jesús nos invita, mejor, nos llama a velar y a orar, también nos llama al silencio. Miren, nosotros a veces es que no aguantamos. Un tiempo de oración en silencio, ¿cuánto tiempo aguantamos? Nos molesta ese silencio, pero aguanten ese desierto. Escuchen para que Dios les hable, para que la conversación con Él no sea lo de siempre, un monólogo, sino que sea un diálogo. Y si las voces en nuestro alrededor son demasiado altas, busquemos ese lugar desértico, de silencio, de soledad. Ahí estaremos en el lugar donde Dios nos ha seducido, a ir y a escucharle. Quédate quieto, espera en el Señor. Oremos. Padre amado, te bendecimos y doy gracias por esta palabra y el ejemplo que nos has dado, no solamente en los Salmos, sino también a través del profeta Oseas, a través de tu trato con esa mujer que había sido infiel y que tú perdonas y la seduces, Señor, la quieres conquistar de nuevo. Señor, quieres conquistar de nuevo también nuestra atención. Quieres conquistar nuestras vidas, nuestro corazón, para que nos dejemos también hablar. Tú quieres hablarnos al corazón. Señor, y ese corazón que a veces ha endurecido porque quizá se ha rebelado contra ti. Y te ruego, Señor Jesús, que nos des un nuevo corazón, como lo has dicho y lo prometes en tu palabra, que quieres cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón sensible de carne. Señor, ten misericordia, ya la estás teniendo, porque hablas. Señor, y haznos callar delante de ti para que conozcamos quién eres. Tú quieres que te conozcamos. Tú quieres darnos vida eterna. Por eso te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, pero también los que escuchen o estén viendo este culto en YouTube. Ten misericordia, Señor, y con lazos de amor atráenos hacia ti. Haznos callar delante de ti para que conozcamos quién eres. En el nombre de Jesús. Amén.